9 de la mañana, 5 minutos. Hoy les comentábamos, más temprano, con respecto a las noticias que prácticamente durante todos los días se vienen sumando en torno a la danza de nombres que tienen que ver con las candidaturas o precandidaturas presidenciales en los diferentes partidos políticos. Y les decíamos que, bueno, había una coincidencia en cuanto, una vez finalizado el Mundial, íbamos a comenzar a tener esta efervescencia que genera la lógica inquietud y ansiedad por saber cuáles son los nombres, en definitiva, que terminarán quedando. Y para ello, para hablar de los diferentes partidos, para hablar de las posiciones que tienen también frente a la opinión pública, las figuras que van sobresaliendo, porque por el momento no podemos categóricamente señalar, más allá del anuncio realizado ayer por la nacionalista Verónica Alonso, específicamente candidatos en unos y otros partidos, pero podemos hablar por lo menos de las figuras políticas que más están sobresaliendo. Para ello, junto al director de Factum, analista político Óscar Botinelli, vamos a estar abriendo un poco el abanico de posibilidades que parece bastante amplio, por lo menos en materia de nombres, por estas horas. Bienvenido, Óscar, un placer realmente tenerlo. ¿Cómo le va? Anda? Bien, bien, muy bien. Bueno, te rectifico una cosa, no fue el terminar el Mundial, fue el terminar el partido con Francia. Yo creo que ya se empezaron a parar de las sillas para ver anuncios políticos. Es cierto. Después el segundo gol de Francia. Mujica tira lo de Murro antes de la final del Mundial. Es verdad, es verdad. Sí, no, además yo creo que segundo gol de Francia y ya empezaron los motores. Exactamente, pongámonos en marcha. Lo primero que tendría que preguntar para establecer una cierta comparación, aunque siempre son odiosas, es si vamos a vivir los uruguayos, los ciudadanos uruguayos, en este sentido una elección diferente. A ver, es solo una percepción. En este momento, la necesidad, por razones de biología, de renovaciones en muchas filas, por lo menos a mí me están dando la sensación de que vamos a vivir una elección en ese sentido diferente, donde de repente determinado tipo de polarizaciones que las teníamos muy arraigadas en nuestra mente, comenzarán a dejar lugar a otras posiciones, a otras caras, a caras verdaderamente nuevas dentro de la política. ¿Estoy bien o de repente estoy medio errado y todo va a seguir más o menos igual? Bueno, lo que coincido contigo es que esta es una elección diferente. Primero, mientras hasta ahora, incluso en 2014, era un dato de la realidad, la absoluta certeza que el Frente Amplio obtenía la presidencia de la República y toda la duda se centraba en la mayoría parlamentaria, hoy hay dudas, se puede considerar que el Frente Amplio tiene mayores o no probabilidades para obtener la presidencia, pero una relativa certeza que, salvo casos, hechos extraordinarios, no obtiene mayoría parlamentaria. Esto hace que sea una elección diferente. Lo segundo es que también es diferente porque el Partido Nacional tiene una figura como la calle Pou, que quedó consolidada en la elección pasada, pero hay un abanico de competencia que no es tan obvio como fue la competencia, tanto el 2009, la calle Herrera-Larrañaga, como el 2004 y el 2009, la calle Herrera-Larrañaga, y el 2014, la calle Pou-Larrañaga. Y en el Frente Amplio hay un nivel de dudas donde prácticamente se puede decir que lo único seguro es la candidatura de Daniel Martínez, y el Partido Colorado también en un proceso donde llegamos a 2014 con la absoluta certeza de la candidatura Bordaberry, casi como candidatura única. Lo otro era candidaturas para abrir espacio, y ahora el Partido Colorado todavía tiene dudas sobre cuáles serían los candidatos. Todo esto hace que sea una elección diferente. Y hay un tema que es el siguiente. Yo creo que está demasiado centrada la atención pública. Pongo este ejemplo. El Frente Amplio tuvo sus dificultades para aprobar el TLC con Chile, o no pudo aprobar la reforma de la caja militar, o pudo aprobar con facilidad otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no elegimos ni un dictador ni un monarca absoluto. Es decir, hay un presidente y un vicepresidente, pero se eligen 30 senadores y 99 diputados. Y se está hablando poco de del abanico de opciones que plantean las elecciones parlamentarias, que son tan importantes como la elección presidencial. Queda muy centrado en la elección presidencial. Quizás lo que ha pasado es que muchas opciones que son de verdad parlamentarias se presentan para tener un poquito más de marketing, digamos,
como ofertas presidenciales. Pero en realidad lo que buscan es abrir espacios, canales, del punto de vista parlamentario, como fue claramente el caso tanto de Constanza Moreira en el Frente Amplio como el de José Amorín en el Partido Colorado, ¿no? En ese sentido es inviable que, no sé, ¿qué viabilidad le ve usted a esa decisión que tiene que tomar el Frente Amplio de si va por un candidato como propone Mujica, que sea independiente y genere consenso y unidad, e ir con uno previamente acordado, o que haya puja de nombres? No, da la impresión de que va a haber puja de nombres porque no hay ninguna duda que Daniel Martínez llega hasta el final de la interna, vale decir, hasta el 30 de junio, si es que no cambia la fecha. Mujica en general, en realidad no queda claro en lo que está, ha alargado la idea de un nombre independiente, pero no como candidato único del Frente, sino como candidato, uno diría, en términos reales, vamos a traducirlo al lenguaje cotidiano, candidato único diferente a Daniel Martínez, ¿no? Que pudiera agrupar desde el mujiquismo, el astorismo y otros grupos menores. En realidad, todavía subsiste una duda si el propio Mujica es o no candidato. Decía, pero dijo... ¿No te despejó la duda de eso, que llamó a conferencia de prensa y dijo a todos los medios, no voy a ser candidato? ¿No te despejó las dudas? Te cuento, hace unos años estamos procesando un archivo de una encuesta internacional de muchos países. Yo me acuerdo que termino de procesar y le pongo el archivo Uruguay.final. A los pocos días hay varias correcciones, Uruguay final. Después fue Uruguay final, Uruguay final definitivo. Bueno, entonces... Con Mujica pasa algo así. Tengamos en cuenta cuándo es la última, ¿no? En general, en las viejas barras de boliche, la ronda de grapa se decía, con mucho más afinamiento de lenguaje, la penúltima, ¿no? Sí, yo creo que varios actores del Frente Amplio también están aguardando algunas definiciones, como por ejemplo, en determinado momento y a partir de ese segundo gol, como decía Óscar, escuchamos que hubo una reunión entre el contador Danilo Astori, ministro de Economía, y Mujica. Teóricamente la interpretación que se dio o lo que se filtró como información era que de alguna manera Astori iba a solicitar el apoyo de Mujica y ello podría determinar o no su aparición como candidato. Si Mujica no figura como candidato y Astori no consigue ese apoyo de Mujica, ¿esa versión de que no se presentaría es tan terminante o también entra dentro de las posibilidades de, y tal vez cambie en las próximas horas, como este final definitivo? Bueno, yo creo que la forma en que se manejó públicamente esto, en parte por los medios, en parte por los propios actores, genera una separación entre Mujica y Astori. Sí, ¿no? Mucha molestia en el astorismo, ¿no? Sí, la forma en que Mujica, sobre todo cuando va al Ministerio Económico, transmite como que mi barra no está... Yo te banco, pero mi barra no te lleva. Exacto, yo te banco, pero mi barra no. Fue dicho de una manera en un tono un poco degradante, digamos, para Astori, que generó en gente... Porque en el astorismo yo diría que venían tres posiciones. Los que consideraban que sí o sí tenía que seguir Danilo hasta el final y obtener en lo posible el apoyo de otros grupos y particularmente de Mujica. Los que hace tiempo que están, yo diría cuatro posiciones, con mucha simpatía hacia Daniel Martínez, los que consideran que si, bueno, o es Danilo o Mario Vergara, y otros que tenían mucha simpatía a un acuerdo con Mujica, obviamente privilegiando la candidatura de Danilo Astori. Esto cerró mucho esto último, es decir, ha generado, yo diría, los más proclives a que hubiera un acuerdo con Mujica son los más enojados desde el otro día, ¿no? Al punto que subyace la idea de que el Frente Libre Serín o el astorismo podía llegar a generar un bloque con el MPP y ahora hay muchos pensando en Daniel Martínez. Bueno, yo diría que un poquito más de los que pensaban antes y otros que siguen con la idea que Danilo se mantenga hasta el final, independientemente del resultado que obtenga, porque es marcar un espacio político que consideran que es diferente a los otros, que además ha sido muy importante en la conducción económica del país en lo que los tres gobiernos. Sí.
Ahora, el tema es que Mujica en particular está en un drama existencial real, no es un tema de juego. Él siente que no quiere más seguir mucho menos agarrar una presidencia de la República. Todo el mundo estima que el próximo gobierno va a encontrar un país mucho más complicado que los anteriores, que se van a tener que tomar algunas medidas duras, que bueno, el ejercicio del liderazgo de su propia área política es un poco complicado y él desearía dejar, y en particular Lucía Topolansky no quiere saber nada con que Mujica... Sí, sí, se lo ha dicho en la cara a todo el mundo, me incluyo, de que no, déjelo tranquilo a Pepe. Pero lo he dicho muchas veces, lo dije acá la última vez que estuve, Mujica no es dueño de su decisión, y eso puede llevar a que Sanguinetti tampoco. Es decir, son candidatos o líderes que en un momento se ven forzados a hacer lo que no quieren, incluso lo que les molesta personalmente. Mujica, lo ideal, ¿cuál es el ideal de él? Encontrar el candidato que lo suceda. Eso es lo que lo dejaría contento. Ahora, notoriamente, y la danza de nombres lo explica, le está encontrando mucha dificultad, o porque hay problemas de receptividad electoral que pueda tener el nombre que él elija, o receptividad en su propia gente, ¿no? Pero va dejando como miguitas, ¿no?, de pan, porque, a ver, en esa búsqueda, el otro día lo mencionábamos con Danilo y yo se lo preguntaba también a Lorena, les decía, ustedes que están en el trabajo diario periodístico, viendo las caras y los gestos de todos y cada uno de los que mencionamos como posibles candidatos, ¿me pueden definir cuál es la estrategia de Mujica cuando un día habla lo que habla sobre el tema Astori, al día siguiente, por decirlo de alguna manera, no es que fue exactamente al día siguiente, pero a las pocas horas tira lo que tira sobre Murro y después desliza lo que desliza sobre Daniel Martínez? Es decir, no puedo creer que sea casual. Obviamente en un avesado, pícaro y muy inteligente político uruguayo. Supongo que cada uno de esos ingredientes tienen que ver con una estrategia que yo en el momento no descifro todavía. Bueno, puede ser eso, puede ser que cada uno es prisionero de su propia personalidad. Y a veces uno no puede consigo mismo. Pero a mí a veces da la sensación con estos giros de Mujica que cuando uno compra en el supermercado una bolsa, resulta que venía medio rota y va salpicando por todo. Y cada uno por el que pasa Mujica quedó salpicado, ¿no? Porque realmente ha hecho un manejo de nombres bastante grande, casi excesivo. Y lo que termina es que ese nombre que él mencionó termina un poco más afectado que potenciado después que Mujica termina de dar ese giro, sobre todo cuando después de eso pega el giro hacia otro nombre. Por eso da lugar a especulaciones, como decía Humberto, de que, bueno, donde está cantando no está el candidato. Claro, es como el tero. Por otro lado, la pregunta es como el tero, ¿tengo que mirar por otro lado cuando grita en determinado sitio? Eso puede ser, Mujica tiene algo de juguetón, o de guerrillero en el sentido de juego, de siempre sorprender. Y yo decía, yo tengo claro el momento en que Mujica va a definir la candidatura, el momento que esté terminando el discurso ante el Congreso del Frente Amplio. Claro. Que va a empezar un discurso diciendo todo lo contrario. Bueno, esto es un chiste, pues esto tiene que definirse antes. Para empezar, el plenario está convocado para 2 meses antes del Congreso. Lo que no logro entender del Frente Amplio es cómo se jugó con los plazos de asfixiarse. Recordemos esto. 2004 el Partido Colorado elige su candidato casi único, a Guillermo Stirling, primera semana de marzo. En una jugada de Jorge Valle, que medio descoloca a Sanguinetti, que había dicho que a fin de marzo iba a elegir. Efectivamente, para la elección de junio no hay por qué definir un año antes. Frente Amplio se impuso, primera quincena de diciembre, el Congreso para definir el candidato. 60 días antes el plenario para proponer los candidatos. Es probable que el plenario, como viene la cosa, se reúna y pase a cuarto intermedio por 45 o 50 días, si no están las cosas obvias. Para dejar la antesala al Congreso. Claro, para proponer muy cerca al Congreso, no tiene sentido 2 meses antes. En medio de eso hay, por ejemplo, una instancia que no va a ser muy importante para definir la candidatura presidencial, pero sí que impacta, que es el Congreso del Partido Socialista. Entonces, yo creo que probablemente el Frente, todavía octubre y principios de noviembre, se siga con este tema. Yo le pregunté a Astori dijo, hay tiempo, pero
Pero faltan 4 meses para el 4 de diciembre. Hay tiempo, digo. No, hay Aprendí que tiempo, hay tiempo. hay tiempo, incluso el Frente Amplio podría inaugurar el Congreso. Es un costo muy grande, pero postergar, hacer un cuarto intermedio para el mes de marzo. Es decir, esto autoimponerse plazos que no... Porque esto fue cuando el Frente iba con candidato único. El Congreso era para proclamar a Sereñi, Claro. para proclamar a Vázquez Nignoboa, Claro. para autorizar a Astori. Bueno, ya algo se les complicó en el 2009, pero abrieron el juego, que era Astori y Mujica, que eran los dos candidatos ya definidos, y después Carámbula, Rubio y Daniel Martínez. Oscar, y ya que estamos en el Frente Amplio, hoy Búsqueda dice que Carolina Cose tiene el aval de Vázquez y de Mujica para eventualmente... De hecho, Mujica la mencionó en esa convocatoria que hizo la prensa. Ajá. Parece que no iba a ser candidato. Al final, yéndose, un periodista le pregunta algo y él dice, bueno, Carolina Cose es mujer y es independiente. Sí, él vino manejando el nombre de Carolina Cose con mucha claridad el año pasado. Yo diría, mediados de año fue muy fuerte el nombre de Carolina. Él hacia fin de año lanza el nombre de Yamandu Orsi. Ahora menciona el nombre de Murro. El Murro está inhabilitado constitucionalmente. ¿Para vos no hay duda en eso? No hay ninguna duda para todo el mundo. No hay ninguna opinión de estudiosos. Saludo para Corseñac. No, Corseñac no dijo que está habilitado. Corseñac refirió a una resolución, a un dictamen de la Corte Electoral, y lo que cuestionó el dictamen es que fuera contradictorio entre los miembros designados por el Poder Ejecutivo y los miembros elegidos por los distintos sectores. O sea, que Murro está fuera de la discusión. Yo creo que está fuera de la discusión. Y además, un candidato que ya sale con este cuestionamiento de constitucionalidad, ya pasa a ser un candidato débil. Y además va a poner a la Corte Electoral en un brete de tener que rechazar la candidatura, y si no rechaza puede ser una complicación fea. Entonces, el tema es que... Bueno, salió Marita Muñoz el otro día hablando de la fórmula Cose-Roballo. Roballo, Juan sí. Andrés Roballo. Después yo no fue a título personal, incluso ella hace chistes sobre eso, pero sin duda es un globo sonda. Yo creo que no hay nada definido en este aspecto, va a haber que decantar. Es bastante claro que el MPP, la estructura del MPP, no avala, por lo menos no logra consenso interno ni una gran mayoría interna hacia ningún otro nombre, ni hacia Daniel Astori, son los que más resistencia le ponen, no hacia Mujica ni Lucía Topolansky, ni hacia los candidatos que se han mencionado, y el propio Yamandu Orsi, él mismo ya está en la línea de que le es más cómodo ir a la reelección, a hacer un segundo periodo, porque un intendente del interior, para proyectarse nacionalmente, en general lo puede hacer en segundo periodo, y hasta ahora ha sido muy difícil, ¿no? Ahí está, el Frente Amplio está en esa discusión interna entre fuerzas de sectores, etcétera. Pero ¿qué pasa con técnicamente los candidatos? Usted mencionaba Murro, ya es un candidato que tiene esa debilidad del tema constitucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Carolina Cose? ¿Qué pasa con Daniel Martínez? Mujica dijo que no tiene presencia en el interior. ¿Murro la tendría? ¿Carolina Cose la tendría en el interior? Bueno, a ver, Daniel Martínez lo que tiene, sí, es una mayor... apoyo en Montevideo que en el interior, pero tiene apoyo en el interior. Daniel Martínez es un candidato potente, ¿no? Con esto no quiere decir que necesariamente gane, pero sin duda que... A ver, Daniel Martínez y otro que sea potente, va a ser una competencia que por lo menos se inicia como una competencia incierta, como una competencia de un resultado no definido. Después, esto no quiere decir que no termine 60-40 o 65-35, porque al final se puede abrir. Claro. Mujica Astori fue una competencia muy pareja y en los últimos, 60 días se fue desnivelando hasta que terminó en un 52-38, creo que fue. O 40. Coincidió también con aquella internación de Astori, ¿no? Bueno, ahí ya se había empezado a abrir. Las líneas. Pero probablemente Daniel Martínez es un candidato que tiene su potencial. Esto no quiere decir necesariamente que gane ni tenga las mayores probabilidades, porque hasta ahora no tiene competidor claro.
De los otros habrá que ver, sin duda hay un juego cambiante, hay figuras más conocidas, menos conocidas. Además, hay una expectativa, definitivamente se presenta o no se presenta Mujica, definitivamente se presenta o no se presenta Astori, y esto va a condicionar muchísimo todo, ¿no? Parecería ser mucho más claro y los tiempos que hablamos de unos y de otros así lo están determinando, la situación en el Partido Nacional. Ayer teníamos una imagen de pastelitos y tortas fritas y una mateada en la que, bueno, parecería ser que el gran mensaje visual que se quiso brindar fue el de unidad, el de cordialidad, el de, bueno, mantengamos una campaña en donde discrepemos, pero donde la imagen que prime sea esta, ¿no? Pero por allí ya aparecieron, como por ejemplo, inmediatamente después de la reunión, ya la contundente, según la misma palabra que utilizó ella, decisión de Verónica Alonso de formalizar su precandidatura. Bueno, en este momento dejemos de lado la parte técnica, porque técnicamente no hay ninguna candidatura formalizada hasta 30 días antes del 30 de junio. Exacto. Entonces, es formalizada. No, pero en el caso del Partido Nacional, Pou, la convención, lo que se va a reunir ahora en agosto, que es la previa a la interna, tiene como que avalar los nombres que van a... No está en la Carta Orgánica del Partido Nacional. Ajá. No es necesario, a diferencia del Frente Amplio, el Partido Nacional... ¿No dice eso en la Carta Orgánica? No es necesario que la avale, sino... Yo había entendido ayer que sí. Son interpretaciones de juego político. Ajá. Ahora, lo que es claro el Partido Nacional, que hay dos precandidatos absolutamente seguros que compiten realmente por la candidatura presidencial, que son Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Y luego viene una incógnita que se va a despejar probablemente a fin de agosto con la decisión de lo que se llama los intendentes, el grupo de intendentes elegidos junto a Alianza Nacional y escindidos de Alianza Nacional, en que el nombre que está sonando es el de Enrique Antía. Todavía no está formalizado, daría la impresión de que harían acuerdo en torno a él, hay que esperar. Ayer estaba representado por Juan José Bruno. Por Juan José Bruno de Durazno. Exacto. Ahí el tema es si subsiste, yo creo que Iafiliola y Ramírez Arabia son candidatos, lo que yo llamo para abrir espacios, ¿no? Para tratar de a través de una precandidatura presidencial, ver si abren una instancia parlamentaria. En la elección pasada, no olvidemos que el Partido Nacional, además de Lacalle Pou y Larrañaga, tuvo las candidaturas de Alfredo Oliu y de Álvaro Germano, ¿no? Ahí sí no abrieron, ellos no lograron abrir espacio. El Partido Colorado incluso tuvo la de Manuel Flores Silva, que reapareció en una votación un poco reducida. El que sí abrió claramente espacio fue Amorín Valle junto a Tabaré Viera. Y Verónica Alonso y los intendentes veremos si luego se fusionan, uno se baja o siguen los dos. O siguen los dos y tenemos una elección en términos reales de números importantes, una elección a 4. La experiencia indica, o los juegos o la teoría, primero que las elecciones de 2 son las que 2 despuntan, son las que terminan más obvias. Las elecciones de 3 son difíciles de sostenerse. Hay un momento que de 3 hay un tercero que se cae y quedan 2. Y las elecciones de 4 es muy difícil sostenerlas sin que terminen quedando 2 y 2. Eso pasó en el 99, cuando arrancan Volonté, que arrancaba en punta, Lacalle y Ramírez. Luego se produce la ruptura entre Volonté y Ramos, quedan 4 candidatos, y prácticamente a poco de andar quedó una competencia en un primer nivel Lacalle Ramírez y en un nivel mucho más bajo Volonté y Ramos, y así salió primero Lacalle, segundo Ramírez, tercero Volonté y cuarto Álvaro Ramos. Una competencia 4 es muy difícil que se sostenga con 4 compitiendo hasta el final por la medalla, ¿no? Es decir, obviamente compiten, pero que en realidad se vea como una elección donde terminan siendo 2. Oscar, y la aparición de este grupo de intendentes con muchos militantes, con mucho peso en el interior del país, ¿cómo puede incidir sobre las posibilidades de Jorge Larrañaga? Porque acá hay mucha costilla del sector de Alianza, ¿no? Sí. Que se va este grupo que emerge. Bueno, por eso yo hablé del problema del juego de 3 y de 4. Es decir, sin duda Larrañaga
tiene una prueba difícil porque él, en opinión pública no hay ninguna duda que Larrañaga tiene una gran ventaja sobre los otros. Los intendentes tienen que posicionar la figura. En materia de estructura, los intendentes parten con el manejo de, bueno, media docena de intendencias mínimo. Los distintos dirigentes locales, ¿no? No, cuando digo intendencia estoy hablando, bueno, feudos departamentales, exacto. Para decirlo en términos más políticos, lo cual determina que son dos tipos de competencia distintas. Los dos tienen la debilidad, tanto Larrañaga como los intendentes, de que necesitan fortalecer la pata en Montevideo. Es decir, el caso de Larrañaga sí, se ha formado ahora como grupo nacional detrás de Larrañaga, pero independiente, el Grupo por la Patria, con el Jorge Gandini a la cabeza, que es, sí, una figura, la figura potente de Larrañaga, o con Alianza Nacional en Montevideo, y eso puede de alguna manera equilibrar. Los intendentes necesitarían o un grupo o alguna figura del mismo potencial que Gandini, ¿no? En cuanto a la presencia de mujeres, las elecciones que vienen, ¿tendrá que haber sí o sí candidatas o al menos integrando la fórmula? Bueno, el tema es el siguiente. Yo no me animo a arriesgar nada porque yo estaba absolutamente convencido que el Frente Amplio no tenía margen en 2014 para no llevar a una mujer de vicepresidente y no la llevó. No llevó. Incluso picaban ahí con mucha claridad dos nombres, el de Mónica Xavier y el de Ivonne Pasada, y terminaron con Raúl Sendic. Da la impresión de que el Frente Amplio se le dificulta un poco. El Partido Nacional dio un paso interesante, que fue nombrar a una mujer, una jugada de la calle Pou, como presidente del directorio del Partido Nacional, una Beatriz Argimón, lo cual ya implica que el Partido Nacional está jugando a ver cómo potencia mujeres. En realidad sí, lo que se nota es que cuando uno mira las grillas hay más cantidad de hombres que de mujeres disputando cargos de primer nivel, ¿no? Y eso hace que en algunos lugares además lo que levanta resistencia, que dice, tiene que haber una mujer. Dice, sí, claro, está pensando en fulana que es la única. Eso también complica las conversaciones cuando se ve una sola mujer, ¿no? Yo lo que veo es que la exigencia, tanto desde filas del Frente Amplio como del Partido Nacional, por parte de las mujeres, es como categórica en este momento. O sea, se han posicionado en un lugar, la escuchábamos, por ejemplo, ayer o anteayer a la ministra de Turismo, a Lilian Quechichian, decir claramente, lo que es impostergable es que el Frente Amplio no tenga una fórmula integrada por una mujer. Claro, el tema es Berto. Yo lo que creo es que el que juega primero condiciona al otro. Es decir, si sale uno de los dos grandes partidos con una fórmula mixta, una mujer de vice, lo más probable, al otro lo deja con que ya no es si elige una mujer, si decide no poner una mujer. El otro creó el hecho. Lo condiciona. Lo condiciona. Claro, ¿no? exactamente. Uno de los dos, el que juegue primero, no sabemos quién será. Dice, bueno, la fórmula es tal y una mujer. Y ahí la condiciona el otro. ¿Y el otro qué hace? Dice, no, nosotros vamos a seguir con dos hombres. Que se le crea un clima social, no solo interno, complicado. Tuvimos algo similar en la elección pasada, yo siempre lo comparo porque para mí tuvo un cierto dejo similar con el tema de la juventud. Cuando en determinado momento parecía ser que el Partido Nacional ganaba en cuanto a la juventud del candidato que presentaba, y allí surge en la fórmula Sendic como respuesta joven del Frente Amplio de la Renovación. Entonces digo, es un poco lo que dice Oscar, ¿no? Si uno juega y tira, condiciona al otro a que tenga que jugar también. Sí, el tema de la renovación es un tema que hay que permanentemente estudiarlo, porque es una palabra que hay en determinado momento, no digo que sea vacía, pero sí confusa. ¿Qué es renovación? ¿Es un tema de edades? ¿Es un tema de trayectoria política en primeros lugares? Porque desde ese punto de vista, por ejemplo, la figura de la calle Pou queda contradictoria. Es yo joven, 45 años. Pero tiene mucho recorrido parlamentario ya. Pero ya tiene de líder presidenciable, llegará con 6, 7 años. Claro. Entonces, es Daniel Martínez. Edad llega a la elección con 60... Tiene 61 hoy, Martínez. Cumple 63 Exacto. Si ganara la elección. Cumple los 63 al asumir el mando. Llega a la elección con 62, cumple 63 en el verano.
Bueno, ¿es renovación? Sí. En relación a 80 años es, a 79. En relación a 40, no. No. Trayectoria política, bueno, sí, tiene una trayectoria política más nueva que otros, pero bueno, fue presidente acá, ministro de Industria, senador, intendente de Montevideo, ¿no? Sí es renovación de liderazgo, ¿no? Y entonces esto lo estamos viendo, el Partido Colorado está más o menos también en una situación similar, la aparición de Sanguinetti le ha creado un gran entusiasmo, sin duda el Partido Colorado... Se revitalizó un poco con esta aparición de Sanguinetti. Se nota que por lo menos se nota que se reentusiasmaron, un partido que le iba mal, pero entre otras cosas porque estaba de brazos caídos. Y además se nota, los primeros estudios demuestran que el Partido Colorado, ya con la aparición del nombre Sanguinetti, no va a ser la peor elección de su historia, como venía el camino... Como venía pintando. Venía pintando que de repente hasta podía perder el tercer lugar. Bueno, ya con la aparición de Sanguinetti parece que el partido se revitaliza mucho. El tema Lo que pasa es que era un golpe fuerte asimilar la ausencia de Bordaberry, que era el claro, sí, líder. Y digamos. además de un Bordaberry que la elección del 14 respecto al 9 demostró que iba en un desgaste. ¿Y figuras renovadoras como Amado, por ejemplo? No. Bueno, Amado yo la comparo con el caso de Constanza Moreira en el Frente en su momento, como una figura para abrir un espacio dentro del Partido Colorado, un espacio político, un espacio parlamentario, como una figura transgresora, renovadora y transgresora, ¿no? Que va contra el establishment partidario. Los números no dan como que aparezca él con posibilidades de ganar, pero hay que tener cuidado que a veces las candidaturas cumplen esa función. Constanza Moreira fue una victoriosa en la elección pasada, en la elección interna, y como victoriosa cuando tuvo el 18% del voto del Frente Amplio. Sí, bueno, pero fue la que desafió a Vázquez, desafió a todo el establishment del Frente Amplio y abrió una línea que obtuvo un senador y 2 diputados. Está la candidatura Talvi con el grupo que se ha formado, que se llama Ciudadanos. Bueno, Uruguay Ballista, conformado por Amorín y Coutinho, y Germán Coutinho. Bueno, y el grupo Ballistas, que parecería el grupo potente, detrás de la figura Sanguinetti, que el tema es cómo va a decantar finalmente en materia de candidatura. Sanguinetti le pasa una cosa parecida a Mujica. Él quiere ayudar, quiere empujar. Ya fue, a diferencia de Mujica, fue 2 veces presidente. Tiene un lugar en la escena internacional, en la escena académica, el Foro Iberoamericano, el Círculo de Montevideo, escribe todas las semanas, que se publica en varios diarios de América Latina, de España, lo que él publica, recorre el mundo, y el tema es que es dejar la comodidad y el desarrollo intelectual por largarse a una aventura para política. meterse en una campaña. Pero también digo lo mismo que dije respecto a Mujica. Sanguinetti a la postre no va a ser dueño de su propia decisión y puede que él termine donde no quiera. Vamos a agradecerle mucho a Óscar Botinelli. Nos quedaron temas. Nos quedó obviamente Partido Independiente. Prácticamente no pudimos hablar de Novik. Es mucho lo